Mintegiaren bigarren partean. Enciendo el micro. Ya, aquí abajo. Vale, perdona. Bai. Bueno, orain bigarren goz. Goiz da, berandu, bueno, hago jende gehiago etorriko da, baina, bueno, orain hasten gara Mintegiaren bigarren partearekin. Etorri dira eta sasoi honetan hauteskunde kanpainan gaudela gure barik, baina, bueno, etorri dira lau alderdi politikoen ordezkariak eta eurekin egingo dugu solasaldia. Buenos días a todos y a todas, encantados de que estéis aquí de la segunda parte después de la sesión de ayer y bueno, habrá una tercera sesión después que acabe esta a las 12 con los sindicatos y yo os voy a presentar a los 4 representantes de los partidos políticos que hemos invitado, que han venido en una época complicada, sobre todo para ellos, porque estamos en campaña electoral y bueno, pero esto estaba organizado antes de que supiéramos cuándo iban a ser las elecciones y ellos y ellas gustosamente están aquí. Empiezo por ahí, por la izquierda, Xavier Eciza-Barrena, compañero profesor de la Universidad de Derecho Ambiental y representante del Partido Nacionalista Vasco en las juntas de Guipúzcoa. También ha sido concejal. Natalia Rojo, que bueno, Natalia y Miquel son los que más están en campaña, creo, ¿no? Porque Floren está en el Parlamento Europeo, pero Natalia es la cabeza de lista del Partido Socialista en las elecciones por Álava. Y Miquel Otero es también, bueno, es candidato por Álava y es, bueno, el representante de Bildu en la mesa. Y Floren Maiseyesi está en el Parlamento Europeo, es miembro de ECO y entonces, bueno, para nosotros nosotros creemos que es una oportunidad. No hemos venido mucha gente, es un seminario universitario, pero pensamos que es muy importante que los partidos reflexionen con nosotros, con el mundo académico, con el mundo ecologista, con el mundo de los movimientos sociales sobre hacia dónde vamos en las políticas energéticas. Nosotros les hemos dado unas preguntas abiertas que les vamos a plantear y el procedimiento que queremos que sea es que, bueno, primero respondan a las preguntas más o menos abiertas, cada uno de su manera en una ronda y después hacemos otra ronda, un poco en la misma dinámica que hicimos ayer. Bueno, pues si os parece, empieza Xavier de Sauchanda. La primera pregunta que hemos hecho es, bueno, hemos utilizado un concepto que discutíamos entre nosotros y nosotras si era correcto, ¿no? Que es el concepto de descarbonización, es decir, que nuestra economía, nuestros modos de producción y de consumo se descarbonicen, dejen de basarse en las energías fósiles. La pregunta es, ¿cómo planteáis vosotros desde vuestra organización ese objetivo de descarbonizar la economía, que es algo que también se plantea a nivel europeo como objetivo? ¿Qué pasos habría que dar? Y más o menos, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los problemas que hay para hacerlo, los hándicaps, los obstáculos que hay para hacerlo y cuáles son las oportunidades que hay? Vos minuto. Tenéis 5 minutos cada uno y los primeros 20 minutos los dedicamos a ello. Adelante, Xavier. No, mejor el de mesa. El de mesa, vale. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko batez ere Iñakiri eta antolatzaileei gonbidapenagatik, niretzat beti pozgarria da Bilbora etortzea eta pixkat kanpainaren aldetik edo batzar nagusiaren lan aldetik pixkat, bueno, ez alde egitea, baina, bueno, pausotxo bat egin eta hausnarketa txiki bat egitea ere. Bueno, daba las gracias en principio y como el tiempo es muy reducido, pues trato de ir directamente al grano, en lo que puede ser ir al grano de una cuestión o una pregunta que es bastante compleja y que evidentemente pues está vinculada con muchas otras cuestiones del plano político, de lo que puede ser en este caso el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco o las propuestas, digamos, generales sobre esta cuestión, pero no solamente con lo que puede ser el análisis del ámbito energético, ¿no? Porque podemos hablar de energía, pero la cuestión energética tiene vinculaciones evidentes, directas con la cuestión ambiental, con el tema económico, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en ese ámbito de la descarbonización, efectivamente, como un objetivo que hay que ir logrando poco a poco, pero que tiene también indudablemente sus dificultades en la práctica,
Primero hacemos una reflexión previa que digamos es más de contenido macropolítico, ¿no? Que no voy a abundar mucho, pero que creo que es evidente, ¿no? Y que es una cuestión de poder político o soberanía, entre comillas, en la medida en que queden o no, que sería otro debate, todavía estados soberanos en el plano europeo o en el mundo, ¿no? Es decir, para abordar el tema energético en su complejidad, evidentemente Euskal Herria, Euskadi, en el formato que queramos hablar, necesita mayor poder político, porque en el ámbito energético las competencias que tenemos son ciertamente reducidas, ¿no? Yo no voy a abundar mucho más sobre esto, pero incluso los estados soberanos a día de hoy, soberanos entre comillas, tienen problemas importantes a la hora de establecer una determinada política energética, ¿no? Por lo tanto, es una primera mención que hago, que sería un poco macro, pero que creo que es relevante, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, una de las demandas claras es un mayor autogobierno, llegando incluso hasta la mayor cota de soberanía posible dentro del marco europeo en el que estamos, ¿no? Es un previo que creo que es importante. Y luego hay otro previo que también creo que es relevante, que es un poco también genérico, si se quiere, pero efectivamente en lo que es la programación política de la mayor parte de los gobiernos, de los partidos políticos, de los distintos sectores y corrientes, bueno, pues se sigue hablando en un plano básicamente de crecimiento, de PIB, y en su caso se nos dice, ¿no? Pues que para salir de la crisis una de las recetas más generalizadas es el aumento del consumo. Yo eso desde luego no lo comparto, pero es más una opinión personal. Creo que hay que ir un poco más allá y una reflexión más genérica en el sentido de lo que significa la economía y abogar seguramente por propuestas que van más allá de lo que es el PIB, ¿no? Y esa medición, pues un poco estrictamente cuantitativa de las cuestiones, ir más a lo cualitativo, y en ese sentido, bueno, pues podemos decir que Euskadi, por ejemplo, en lo que es el ámbito del índice de desarrollo humano de la ONU, que creo que es un índice bastante mejor para valorar los niveles de desarrollo y bienestar de una sociedad, bueno, pues ha tenido avances significativos, desde luego sin caer en ningún tipo de autocomplacencia, porque no creo que sería adecuado, ¿no? Hechos esos dos previos, ¿cuáles son un poco las formas de descarbonización o lo que plantea el Partido Nacionalista Vasco a ese respecto? Bueno, pues yo creo que son soluciones más o menos conocidas y bastante pragmáticas, dentro de lo que es también la realidad del día a día del funcionamiento de la economía y de los sectores productivos, conociendo cómo es también que Euskadi tiene un componente industrial muy importante al que debemos de atender, ¿no? Y donde además el elemento de generación de empleo más relevante en Euskadi es precisamente el sector industrial, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la apuesta ahí? Bueno, pues ahí no voy a descubrir grandes cosas. La apuesta por las energías renovables, evidentemente, pero esto tiene que ver también con la cuestión del poder político, ¿no? Esa apuesta, por ejemplo, a nivel estatal se ha visto coartada claramente por la política del Partido Popular en su momento y por la imposibilidad de que, en este caso, desde las instituciones vascas se pudiera, en el plano económico, abordar esa cuestión de otra manera. Pero la apuesta, desde luego, está ahí, y el planteamiento sería llegar hasta un 20% de producción de energía mediante energías renovables. Esto luego tiene, por supuesto, su desarrollo y su detalle. También hay un planteamiento claro de ahorro y eficiencia energética, ¿no? Que seguramente tendrá que ver también con la segunda o la tercera pregunta, pero bueno, creo que es un planteamiento también común a todos. Obviamente no se puede soslayar, pues uno de los elementos de generación de contaminación y de emisiones más relevantes, que es el transporte, y ahí la apuesta por el transporte público, pues yo creo que es clara y que ha habido una mejora también significativa en distintos ámbitos. Eso incluye, evidentemente, para el Partido Nacionalista Vasco, el tren de alta velocidad. Tiene relación directa con estas cuestiones: tecnologías limpias, economía circular, y luego una cuestión que también es más macropolítica, pero que yo creo que todavía no se ha terminado de aplicar, desde luego, en todos los ámbitos de la administración, que sería la integración de la variable ambiental en las restantes políticas. Es un principio del derecho comunitario, que desde luego es derecho vigente, debería aplicarse, pero todos sabemos que efectivamente, de momento, pues hay una aplicación más bien sectorial o parcial de las políticas ambientales, y que no todos los departamentos hacen un análisis ambiental de las decisiones que toman en cada ámbito, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí hay un abanico de diferentes propuestas que están básicamente tomadas evidentemente de nuestro programa electoral, pero que tendrían dos previos iniciales, que es un poco, bueno, pues el cambio de paradigma seguramente sociopolítico, caminando de verdad hacia un verdadero desarrollo sostenible al cual todos nos apuntamos, pero luego la aplicación real de eso no es tan sencilla como parece, y luego desde luego el crecer en poder político, porque la política energética y las competencias energéticas a día de hoy de Euskadi son bastante reducidas. Es difícil que de los partidos
Ya que es difícil que nos acostemos a los tiempos, pero el primero lo ha hecho bien y hay que darle las gracias a Xavier por haberlo hecho. Natalia es la representante del PS Euskadiko Esquerra, Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Esquerra, en el Parlamento Vasco, y le toca el turno de la primera pregunta sobre el tema de la descarbonización, los pasos que se pueden dar. Adelante, Natalia. Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Es verdad que estamos en campaña, pero bueno, al final poder explicar también el proyecto que tenemos en política energética desde el partido también lo entendemos como una oportunidad. Creo que después de haberle escuchado a Xavier, efectivamente los puntos comunes podríamos casi decir que compartimos todos, pero yo creo que para el tema de la descarbonización y para hablar del futuro energético en Euskadi, primero debiéramos hacer un diagnóstico real de cómo están las cosas hoy y de cómo hemos llegado hasta aquí. Y digo un diagnóstico real porque es verdad que en los grandes titulares o todos apostamos por la descarbonización, todos apostamos por bajar las emisiones de efecto invernadero, todos apostamos por las energías renovables, pero cuando llega la hora de ir a las instituciones y sentarte a pactar o a negociar estos temas que forman parte del futuro, no solo energético, sino económico, medioambiental y social de nuestro país, pues las cosas se complican sustancialmente. Para nosotros el primer paso, o sea, el primer punto a tener en cuenta en el diagnóstico es el grado de dependencia que tiene Euskadi con el tema energético. Tenemos una dependencia de un 95%. Es un dato que no podemos eludir porque a partir de ese dato es con el que tenemos que poner las políticas para poder resolver esto, ¿no? Y a veces pues nos olvidamos de esto, queremos suprimir todo lo que hay sin ser capaz, con un gran titular de cuál es la alternativa, que siempre son las energías renovables, pero sin poner una planificación clara de cómo vamos a llegar al objetivo final, que es ese objetivo que nos marcan que en 2050 debe haber un grado elevado o casi del 100% de implantación de energías renovables. Entendemos que para poder llegar a la descarbonización, que es un objetivo que desde luego yo creo que todos los partidos políticos, a casi todos, lo marcamos en nuestros proyectos políticos y hoy en nuestros programas electorales, hay que tener en cuenta la dependencia energética, hay que tener en cuenta que Euskadi es una comunidad autónoma que la industrialización nos ha marcado mucho la situación actual del medio ambiente y debemos ahora pues poner en marcha políticas de I+D+I, que sean más competitivas, más limpias y sobre todo que respeten el medio ambiente. A mí sí me gustaría, y a ver si tenemos la oportunidad, porque yo creo que en el objetivo final estaremos todos más o menos de acuerdo, si somos capaces los diferentes partidos de decir que vamos a ser capaces pues, de pactar para poder hacer de esto realidad. Y lo digo porque en el Parlamento Vasco sabréis que en esta legislatura ha habido una ponencia que se creó durante 2 años, creo que hemos estado hablando sobre cuáles son los ejes fundamentales para llegar a la descarbonización, para poner en marcha las energías renovables y para hacer de Euskadi una política medioambiental más limpia, que respete todo y sobre todo que mire a las generaciones futuras. Y como digo, los diagnósticos los compartimos, pero no hemos sido capaces, y eso es un mea culpa en lo que tiene que ver con mi partido, de llegar a un acuerdo sobre los ejes fundamentales de esta política. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho dejar pelos en la gatera y nos cuesta mucho salir de los grandes eslóganes para ser capaces de sentarnos, le miro a Dani porque estaba en aquella mesa, y pactar realmente lo que nos incumbe a todos. Para el Partido Socialista debiera ir unida la política ambiental a la política energética. Debieran estar dentro del mismo departamento en el Gobierno vasco y no que formaran parte de territorios estancos que luego chocan a la hora de poner en marcha políticas. Debiéramos tener un gran pacto por la energía que salga de los líos políticos y de las broncas en la tribuna y que sean capaces de poner en marcha lo que nos une en este tema también y dejar un poco al margen lo que nos separa. Es verdad que los diferentes partidos somos capaces de priorizar unas cosas más que otras, pero yo creo que si tenemos un objetivo final debiéramos ser capaces de ponerlo en marcha. Creo que hace falta legislación dentro de nuestras competencias, porque es verdad que el autogobierno debe desarrollarse más y sobre todo debe cumplirse el autogobierno que tenemos, pero yo creo que dentro de las competencias que tiene el Gobierno vasco pueden hacerse muchas cosas. Creo que haría falta ya y de forma imprescindible una ley de cambio climático, que ha costado mucho llevar a cabo en el Parlamento Vasco y que se ha votado siempre que no cuando ha surgido a debate, y hace falta leyes con el tema de la eficiencia y energética, porque al final las leyes pueden ser el paraguas a partir del cual poner en marcha todo tipo de políticas. Por tanto, por acabar, que ya me han marcado el tema, diré diagnóstico real, planificación
clara y sobre todo apuestas que huyan un poco de los eslóganes, ya no solo electorales, sino de esos lugares comunes a los que llegamos todos, pero que luego somos incapaces de pactar. El medio ambiente ya yo creo que toca fondo, ha dicho que hasta aquí hemos llegado, hace falta legislación dentro de las competencias que tiene la comunidad autónoma, aspirando siempre a más y sobre todo no olvidándonos que Euskadi tiene un 95% de dependencia energética, que a partir de ahí es como debiéramos marcar las políticas. Gracias, Natalia. Bueno, vamos bien, son dos ponentes, 11 minutos, vamos bien. No hay que vivir estresados, pero hay que intentar, porque vamos a tener la oportunidad de hablar distendidamente, tenemos 2 horas. Pero muchas gracias, Natalia. Mikel, zure txanda. Vale, kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik nola ez, eta eskerrik asko hemen bertaratu zareten guztioi guk esateko duguna entzutera, ezta. Bueno, voy a intentar ser breve y dar unas cuantas ideas así un poco concisas para que después podamos debatir un poco más sobre el asunto, ¿no? La primera idea que queríamos transmitir es que evidentemente estamos ante un embrollo de importantísimas dimensiones en lo energético, en lo ambiental y en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que es un poco por donde yo quería abordar primeramente esta cuestión. Comparto con Natalia que necesitamos un diagnóstico real, necesitamos un diagnóstico sincero y necesitamos un importante acuerdo de país. El diagnóstico actual nos dice que las emisiones de carbono, ya que hablamos de descarbonización y debemos de bajarlas, nos dice que la energía emite el 32%, la industria el 22% y el transporte el 28%, lo que configura un 82% de las emisiones totales de la comunidad autónoma vasca. Y digo esto y me parece importante porque a veces, y de cara al público, damos la impresión como si el lugar donde más hubiera que incidir es en el consumo particular, en el consumo doméstico, y tal vez nos estamos equivocando de objetivo. Es decir, primero debemos identificar los grandes emisores y después ver qué hacemos con ello, ¿no? A partir de aquí, nosotros llevamos en el programa también una ley de cambio climático que nos parece muy diferente a hablar de estrategias de cambio climático, que es lo que está presentando hasta ahora el gobierno vasco, en la medida en que una ley nos permite ser más contundentes para alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Estamos mirando, cuando estamos hablando de la ley de cambio climático, a Escocia. Nos parece que tiene una ley de cambio climático importante porque obliga a tener unos objetivos anuales a cada departamento, en este caso sería a cada consejería y a partir de ahí a cada área, para que se cumplan, se revisen y tengamos un comité interdepartamental, ya lo diré, que vaya haciendo un seguimiento de los objetivos que se han propuesto y de lo que se ha cumplido, que va un poco en una línea diferente a lo que se está haciendo hasta ahora. Es decir, hasta ahora lo que se está haciendo es hacer unas estrategias energéticas en las que se marcan unos objetivos y cuando se va acercando, cuando estamos cerca del momento en el que hay que dar cuentas, plantamos otra estrategia energética para más adelante, es decir, damos una patada adelante. Hace poco se sacó, primero el Partido Socialista puso en marcha la 2020, después el Partido Nacionalista Vasco puso la 2025 y ahora en julio, con el Parlamento disuelto y sin posibilidad de debate, nos planta la 2030. Claro, si vamos alejando el horizonte temporal, pues no vamos a poder tener unos resultados y una obligación, digamos, de actuar en un recorrido corto. Y además de eso, nos estamos haciendo trampas constantemente porque incluso todavía cuando se habla en julio de las futuras emisiones de carbono, estamos haciendo comparativas, nos hacemos trampas al solitario y tomamos el año de referencia de 2005 cuando se da un pico de emisiones y no de 1990, que es cuando nos está marcando la Unión Europea, y aún así está claro que no vamos a llegar a los objetivos marcados, ¿no? Por ser breve y terminar también, entendemos que necesitamos aliados, evidentemente, dentro de todo el arco político, pero lo que aquí tenemos que ir, Euskal Herria Bildu también en otros ámbitos está yendo por ahí, necesitamos un gran acuerdo de país porque la amenaza es importantísima, en el que entren obviamente los sindicatos que están haciendo una reflexión sincera
en estos tiempos sobre el modelo productivo, movimiento ecologista, agentes sociales, en definitiva, toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo dejo aquí porque me parece que, bueno, me gustaría hablar un poco de los principales obstáculos que tenemos, es decir, que no nos olvidamos, dando la razón a Naomi Klein, que vivimos en un sistema productivo y económico que está destrozando el planeta, está destrozando el clima, digo, que se llama capitalismo y que es algo a lo que también debemos meter mano, pero bueno, después tal vez haya tiempo. Eskerrik asko, Mikel. Aukera izango duzu, bueno, bueltatzeko galderak irekia dira, eta beste barik, Bruselatik etorritako Flore Marsellesi, bueno, muchos de ya le conocéis, y acaba de venir a agradecerle el viaje que ha hecho, porque hablamos ya en mayo de este seminario y ha cumplido su promesa, que a veces es difícil con tanto viaje por delante. Adelante, Flore. Eskerrik asko, Iñaki, gaixo denoi. Bueno, si me permitís, yo voy a empezar con quizás lo que no tenemos que hacer. Si queremos descarbonizar la economía en 2050, que eso es el objetivo que ha puesto París, donde estuve en diciembre pasado, y básicamente voy a poner un ejemplo que es muy claro, y aquí me voy a dirigir directamente a mis compañeros, porque es un debate que tengo muchísimo con los compañeros del PNV y de socialistas y demás en el Parlamento Europeo, es el TTIP y el CETA, es decir, esos acuerdos de inversión y comercio que se dan entre Europa y Estados Unidos y Canadá, y que básicamente plantean liberalizar más los bienes y servicios energéticos, básicamente los combustibles fósiles, y por ejemplo, en el caso del CETA, las arenas bituminosas, que son uno de los principales problemas de cara al cambio climático. Por tanto, me parece que apoyar el TTIP, apoyar el CETA o apoyar el TISA, que es el otro que nos viene detrás también, es totalmente contradictorio con hablar al mismo tiempo de descarbonizar la economía en 2050. Me parece que esto lo tenemos que plantear con claridad. Entonces, además, esto ni siquiera es un problema de poder político, porque ya tenemos poder político para pedir a Izaskun Bilbao, por ejemplo, que diga que no al TTIP y al CETA en Europa. Eso sería bastante coherente con lo que estamos planteando en esta mesa. Lo segundo es lo que queremos, porque, por supuesto, si no queremos el TTIP, no queremos el CETA y todos esos tratados de libre comercio que nos quieren colar, pues tenemos que dar una alternativa. Y básicamente, si hablamos de descarbonización en 2050 de todo el sistema energético, no solamente del sistema eléctrico, como estoy leyendo a menudo, del sistema energético en su conjunto, lo que necesitamos, por supuesto, es plantear tres pilares que son bastante claros. Yo todo lo tengo claro, pero otra cosa es ponerlos en marcha. Primero es la reducción del consumo energético. La reducción, eso es el primer pilar, la reducción, no el segundo, no el tercero, el primero, que pasa, por supuesto, por repensar cómo nos alimentamos, cómo nos transportamos, cómo nos vestimos en general, que eso pasa a su vez por cambios legislativos y por cambios culturales. Algunos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando. Por supuesto, si hablamos de cómo nos transportamos, pues tenemos que pensar en un transporte que sea más limpio. Entonces, aquí decir que el TAV es limpio me parece una contradicción total. El TAV no es limpio, lo sabemos perfectamente. Necesitamos un transporte a nivel local para la gente, no para el 1% que tiene que hacer grandes desplazamientos. Un transporte para la gente a nivel local, para trabajos locales. Porque de eso se trata en el fondo, de relocalizar la economía, relocalizar la democracia, relocalizar los transportes, el consumo que tenemos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación. ¿Dónde nos vamos a alimentar? ¿Vamos a seguir comiendo tomates en diciembre que viene del sur de este mundo o vamos a pensar que tenemos que comer lo que producimos a nivel local? Lo cual a su vez es también algo muy bueno para el empleo, porque cuanto más local producimos, más ecológico producimos, más de temporada producimos, más empleos vamos a crear a nivel local de sostenibilidad y realmente de dignidad. Luego tenemos que pensar también en eficiencia, que eso es el segundo pilar. Tenemos que ser más eficientes, por supuesto, más eficientes en todos los sectores, empezando por el sector doméstico. Si hablamos de rehabilitación de edificios, es una forma de ser más eficientes y reducir la factura energética, sobre todo para los hogares más pobres. Aquí volveremos a la tercera pregunta sobre este tema. También necesitamos ser más eficientes en el sector industrial. Que es bastante claro también, y tenemos buenos ejemplos, de hecho, en Euskadi. ACB en Sestao está yendo por el buen camino. Y el tercer pilar son las energías renovables. Energías renovables
100% renovable en 2050 para todo el sistema energético, repito, no solamente eléctrico. Esto supone en el sector industrial, en el sector doméstico, en el sector agrícola, por supuesto. Y aquí tenemos suficiente para hacerlo. Pero el 100% renovable únicamente funciona si al mismo tiempo hemos reducido el consumo y la producción energética. Esto funciona de la mano. Y para que funcione el 100% renovable, pues sabemos perfectamente que tenemos suficiente para el transporte si hemos repensado la forma de transportarnos, compartir, en vez de tener, por ejemplo, coches privados, que sería una buena cosa, transporte público, por supuesto, al mismo tiempo tener clarísimo que se puede hacer en el sector agrícola con mucho menos pesticidas tóxicos y transporte a nivel global, eso también funcionaría bastante bien, y tener claro que las renovables son una pata más del cambio siempre y cuando cambiamos de forma radical y de raíz lo que es el sistema productivo y de consumo.